seguramente de las cosas más épicas que se han vivido en montaña. Y ese libro, Annapurna, Primer 8000, el libro que nos hizo a muchos de nosotros ir por primera vez a la montaña. Yo tendría 12 años o 13, no me acuerdo ahora, cuando se subió a la Annapurna, e inmediatamente, enseguida se subió al Everest. Y recuerdo haber recortado en los periódicos españoles, yo entonces vivía en Zaragoza, en el Heraldo de Aragón, haber recortado las noticias que llegaban con un afán extraordinario, o buscándolas en el Paris Match, que es donde se podía ver incluso con fotografías. Fueron dos modelos, pero dos modelos muy fuertes, uno trágico, el otro no trágico por fortuna, de todo lo que significa la entrega a la montaña. Por un lado, la valentía de los franceses, el arrojo, incluso esa osadía que podía llevarles a la tragedia, y por otro lado, en el Everest, la constancia de los ingleses. Los ingleses hicieron una campaña que empezó en los años 20, primero averiguando que existía el glaciar de Rongbuk, después intentándolo por esa zona, por el glaciar oriental, y finalmente ya por la zona del Nepal tras las exploraciones de Eric Shipton, con la posibilidad de subir por Khumbu. De tal manera que la presencia inglesa es un honor a la constancia, igual que hicieron con el Polo Norte. Son gente aguerrida, con fracasos, con dolores, van una vez tras otra, en oleadas, como casi en un sistema de conquista bélico. Las vanguardias a lo mejor caen, a lo mejor triunfan y conquistan una barricada un poco más allá, y así progresivamente fueron hollando el Everest. Estuvieron a punto de arrebatárselo a los suizos el año anterior, pero lo consiguieron ellos en una especie casi de reparto de los picos por las naciones, la Annapurna para los franceses, el K2 para los italianos, el Nanga Parbat para los alemanes, etcétera, etcétera, y por supuesto el Everest, la montaña de las montañas, la grandísima montaña para la Gran Bretaña. Por lo tanto, el ejemplo de lo que significó esto era glorioso, porque era alcanzar el Finisterre definitivo, el polo último que quedaba de la Tierra, y fue una lección además de cómo lo puede hacer el hombre con holgura y con valentía. Bueno, solo la casualidad, tuve la fortuna de entrevistar a John Hahn, que fue el jefe de esta expedición. A última hora, como a lo mejor muchos de vosotros sabéis, el Alpine Club decidió cambiar el jefe de expedición, que iba a ser Eric Shipton, quizás porque ofrecía un perfil de hombre demasiado rebelde, y al final se puso al mando de la expedición a John Hahn. John Hahn, que era un militar, sin embargo era un organizador nato y un tipo que hizo mucho por su expedición, como me reconoció aquí una entrevista que le hice a Chris Bonington. John Hahn porteó las botellas de oxígeno precisamente para las jornadas cimeras. No le importó sacrificarse por su gente, ir de porteador simplemente hasta el Collado Sur y luego regresar. Y solo la casualidad hizo que todo el fruto británico, todo el fruto de los ingleses fundamentalmente, por paradojas de la vida, el primer ataque de Charles y Evans hizo que llegaran nada más que hasta la cumbre sur, situada a 8.700 metros de altitud, pero que tuvieran que darse la vuelta. Al final serían dos británicos, pero de las colonias, un Sherpa Tenzing y un neozelandés, Edmund Hillary, los que consiguieran la cumbre del Everest, la montaña más alta de la Tierra. Pero si hay una montaña que representa todo el mundo alpino, toda la tradición de literatura y al mismo tiempo también de leyenda, la montaña del destino de los alemanes, The Killer Mountain, la montaña asesina, es esta, es el Nanga Parbat. El Nanga Parbat representa muchas veces la obstinación de una determinada gente, que sobre todo en los tiempos precedentes a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1932, hizo de esta montaña el símbolo de la raza aria, el símbolo del orgullo del nazismo alemán. En dos expediciones, como he contado antes, morirían 26 personas. Así que nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, vuelven otra vez austríacos y alemanes a la carga, con un tipo que representa para entonces el alpinismo de dificultad y solitario. Es este hombre, Hermann Bull. Hermann Bull no va a realizar
escalada en solitario, porque para hacer una escalada en solitario se considera desde que sales del campo base hasta que llegas a la cumbre y regresas al campo base, pero va a llevar a cabo una proeza que, como dijo Messner, solamente en ese tiempo podía llevar a cabo él, desde el último campamento por la cara norte, en una vía en la que hay que recorrer más de 6 kilómetros a más de 7.000 metros de altitud. Salieron del último campamento él y su compañero, pero el compañero enseguida se da la vuelta. Y Hermann Bull se lanza por la cumbre. Se lanza por la cumbre con un medicamento que ha sido probado en la Segunda Guerra Mundial. Los aviadores alemanes, la pervitina, un alcaloide, una anfetamina, que le hace que cuando ya no pueda más, siga arrastrándose. Según lo que él cuenta, llega literalmente arrastra sobre la cumbre del Nanga Parbat. Tiene que vivaquear a más de 8.000 metros sin un crampón, con el vacío a sus pies. Tiene alucinaciones, pero milagrosamente salva la vida y regresa a su campo base más de 24 horas más tarde de haber salido. Hay una foto de Hermann Bull con una diferencia de 48 horas del rostro de Hermann Bull antes de salir a la cumbre y al regreso de la cumbre, que es la fotografía de un tipo que ha envejecido 10 años o más en tan solo 2 días. Pero es al mismo tiempo el triunfo de la voluntad germánica por doblegar probablemente a la montaña que más leyenda y al mismo tiempo que más literatura ha generado. Es absolutamente asombroso que poco después de finalizarse la Segunda Guerra Mundial haya esta reacción europea. Una Europa destrozada, bombardeada, con múltiples muertes, con desastres, con heridas sin cerrar, y sin embargo es una Europa capaz de reponerse, y 5 años después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial ya los franceses están conquistando el Annapurna después de todo lo que han sufrido. Por lo tanto, también hay una lección que se encierra de superación, de coraje social o de coraje histórico en esta actitud frente a lo que es la montaña, y además en un sentido muy heroico para obtener solamente esa gloria absolutamente espiritual que es el ascenso a una cumbre. Por lo tanto, el mundo del paisaje de las altas montañas del Himalaya y del Karakorum entra en una nueva fase. El Everest es la montaña más alta de la Tierra, pero el K2 es la montaña más difícil, más prestigiosa entre las más altas. Es una montaña que, igual que otras naciones, se han repartido otras montañas, el Annapurna, los británicos el Everest. El K2 se lo van a repartir con muchas razones norteamericanos e italianos. El primer hombre que va a ver la vía de ascensión, que incluso lo va a intentar, es el Luis de Saboya en 1909. Los italianos volverán en 1929 con una expedición magnífica, más exploratoria y científica que alpinística. Y nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, Ardito Desio, un personaje que ya le encontramos en 1929 explorando el K2, va a ser el jefe de una expedición durísima, formada por muchos guías de Courmayeur, guías valdostanos, gente con muchísima experiencia en montaña, y de la que forma